Hoy presentamos Mex y Co, Tráfico de Culturas. En el último día de la creación, presuntamente un domingo, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y el hombre, conforme a su imagen y semejanza, creó a Dios. Templos, pinturas, vitrales, novenas, veladoras, estatuas, medallas, estampitas, muñecos, bebedizos, libros, oraciones, camisetas y todo cuanto adminículo se pueda usted imaginar ha sido creado y adaptado al mercader de la fe. Este y otros temas los estaremos discutiendo en el podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Perdónenos porque no sabemos lo que hacemos. Los gustos y las estéticas entre Colombia y México han estado siempre presentes en la cultura popular, con prácticas como los mariachis y los corridos prohibidos, las fiestas de 15 años o manifestaciones artísticas como los melodramas novelescos, el chavo y por estos días la narcocultura. En lo religioso no ha sido ajeno este tráfico cultural, devociones como la Virgen de Guadalupe y en los últimos años incluso la Santa Muerte y Valverde están imbrincadas en Colombia, y por otro lado el Divino Niño viajó para quedarse también en México. Todo este trueque de tradiciones y capitales culturales entre las dos naciones es muestra de las fuertes influencias de imaginarios e identidades de la vida cotidiana que se han transnacionalizado para dar lugar a una hermandad cultural entre estos dos países. Hoy, México, tráfico de culturas, en el episodio 27 del podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Bienvenidos. Un saludo de bienvenida, profanáticos, a este episodio 27 del podcast. Les habla Simón el Mago y acá nos reunimos contentos después de haber realizado una peregrinación, un periplo por México, donde tuvimos un venturoso encuentro de los profanáticos allá con el Santo en Ciudad de México, y donde tuvimos la oportunidad también de estar en Puebla para vivenciar todas estas experiencias y acontecimientos que cuando iniciamos con el podcast lo habíamos narrado a partir de la investigación, de ciertas entrevistas, pero que no habíamos tenido la oportunidad de vivir como tal, y creo que el día de hoy es una oportunidad para rememorar parte de estas experiencias y precisamente recoger algunos de estos elementos que en su momento los habíamos hablado en varios podcasts, pero que ya hoy estamos contentos de haberlo vivido y bueno, pues de haber conocido también otras experiencias a las que nosotros nos dirigíamos, ¿no? En el tema de la cultura popular, el arte y la religión. Entonces, sin más preámbulo, quiero saludar acá a los profanáticos después de este encuentro que tuvimos en México. Lucas, tú en Bogotá, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Hermano Simón, hermano Santo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿qué tal esa experiencia de México y ahorita ya volviendo a la ciudad de Bogotá? Bien, no, súper contento, realmente hasta esta semana hemos estado como configurando todo lo vivido y todo lo aprendido sobre todo, entonces una experiencia que yo digo que no es México sino mágico, así de sencillo. Bien. Por supuesto, y completamente de acuerdo con lo que tú sostienes, Lucas. Pues muy bien, y Santo, a ti que te dejamos por allá en Puebla, ¿cómo has estado? Hola muchachos, muy bien, por aquí aguantando frío en Puebla y pues bueno, feliz de verlos nuevamente. Qué bien, no, y nosotros muy contentos de haber podido compartir allá más o menos 10 días
de haber estado con muchas personas y bueno, sobre todo de vivir esa experiencia como profanático en toda esa época donde se rememora precisamente gran parte de fiestas religiosas que, como lo señalaba, lo trajimos aquí a colación por esa relevancia en la cultura popular que tiene. La cultura popular es un patrimonio y una herencia de la tradición, prácticas que se tienen en la cotidianidad, que cobran una relevancia en América Latina porque quizás son las que se convierten en ese fundamento de la identidad de nosotros como colombianos, como mexicanos. Entonces, en este marco donde hemos querido hablar hoy de cómo se da esa transnacionalización de capitales culturales entre Colombia y México, ¿qué nos puedes contar sobre esa relación de lo popular y la religión en el caso de México, Santo? Bueno, como ustedes pudieron ver con sus propios ojos, pues México es un país o una región con mucha riqueza cultural y simbólica. Y desde el punto de vista religioso, pues no se da a esperar, porque precisamente en esta hibridación de culturas, lo religioso tomó mucha preponderancia. Entonces, hay muchos símbolos que identifican estos diversos contextos que van, por ejemplo, desde la identidad nacional, como es el tema de Guadalupe, sí, pero también hay otros entornos más particulares que de hecho ya lo hablábamos en otros podcasts, que es el tema de San Juditas, ¿no? Que ustedes también pudieron ver esa experiencia y esa expresión religiosa de este santo que se convierte también como en un símbolo político y de resistencia hacia pues sectores populares vulnerados o desplazados o también periféricos, ¿no? Entonces hay que resaltar que muchos de estos símbolos pues tienen un carácter de fe, pero también tienen un carácter festivo. Recordemos que en los barrios, en los pueblos se celebraban el tema de las patronales, ¿no? Con sus santos, con sus procesiones, en fin. Entonces ese carácter o esa cohesión comunitaria pues tiene mucha relevancia todavía en torno pues a devociones o de santos, ¿no? Particulares. En el caso de San Juditas tiene también, como ya lo decía, una connotación política. ¿Por qué? Porque este santo funge como sostén, ¿no? de personas que están marginadas o que tienen situaciones muy difíciles. Otro elemento que quisiera resaltar y que ustedes también lo vivieron y lo vivimos muy muy bien y realmente fue muy significativo para nosotros es el tema del Día de Muertos, ¿no? Esto tiene toda una preparación, pero también tiene todo un ambiente festivo que se celebra sobre todo que en parte incluso desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre. Entonces este símbolo del Día de Muertos tiene diferentes connotaciones, ¿no? Que parten primero desde el encuentro parroquial, porque antes se celebraba en las parroquias, en las familias, en las casas, ¿sí? Pero también ahorita tiene un carácter más comercial, ¿sí? De hecho el desfile de Día de Muertos, que pues desafortunadamente no pudimos verlo, tiene este carácter comercial o de turismo, ¿no? Que esto también lo vamos a hablar quizá un poco más adelante. Y otro elemento muy, muy rico y particular es el tema de los cementerios o los panteones, como le llaman aquí en México, ¿no? Son concurridos por estas épocas, ¿sí? Porque allí se expresa la memoria de quienes ya han partido, ¿no? Más que se expresa, se celebra, ¿no? La memoria de quienes ya han partido. Y pues es muy particular porque uno como colombiano como que siempre entra en choque, ¿no? Con esto, porque pues ver a las personas que van allá no solo a orar, sino también van a comer, van a beber, van a tomarse un trago, van a festejar en cierta forma, pues ahí ya se denota que no es un tema de mero dolorismo, sino que también es de celebración. Entonces esto es muy rico y muy interesante, que de hecho fue una tradición que se fusionó también con elementos prehispánicos y que después la catolicidad pues le da forma, ¿no? Sobre todo en las fechas y pues que, como ya lo decía también, en estos pasillos parroquiales, ¿no? Sí. Y otra de las expresiones que ustedes también pudieron ver y que es muy particular sobre todo por las calles de la Ciudad de México es el tema de los retornos a símbolos prehispánicos, ¿no? Que denotan cierta ambigüedad, digo yo, entre si son verdaderamente la reivindicación de tradiciones genuinas o son un elemento más de tipo turístico, ¿no? Pues aquí hay sahumerios, hay ritos, hay danzas, hay limpias
Y pues bueno, que en cierta forma los atuendos o la actitud de estas personas pues denotan como cierto orgullo, ¿no? Hacia su pasado mexica o azteca. Y aquí ya para cerrar esta parte digo que la cultura mexicana pues se identifica ante todo por la diversidad, ¿no? La diversidad de símbolos, devociones oficiales, devociones marginales, sincretismos, la nostalgia de un pasado que se ha venido romantizando en los últimos tiempos y que incluso denigra un poco de la identidad mestiza. Entonces yo diría esto, dejando de lado pues muchos otros, ¿no? Muchos otros símbolos y expresiones de los cuales uno se puede encontrar aquí. Sí, creo que la experiencia fue contrastes. Y uno de los contrastes más fuertes quizá fue lo vivido precisamente por nosotros en una ciudad de México que se vivió un Día de Muertos, pero también en Xochimilco. Lucas, ¿tú cómo viste esos contrastes donde comienza ya uno a ver también una línea muy delgada con temas de marketing, de turismo y de tradición? Sí, bueno, antes de dar mis dos reflexiones al tema, en México se percibe el concepto de grande y mucho, y eso se lo han aplicado a todo a lo largo de su historia, ¿no? Se ve en la arquitectura, en la música, el cine, la gastronomía y pues muchas cosas más. Y pues el Día de Muertos no podía ser la excepción. Sin dudas es una celebración muy especial e impactante. Incluso en nuestro tercer podcast hablamos de ello más al detalle, pero el poder estar allí y vivir la experiencia es otra cosa, lo cual pues me lleva a estas dos reflexiones. Y la primera es el Día de Muertos para el visitante, donde las calles principales, los negocios y diversas actividades giran en torno de la temática de las Catrinas y la flor de cempasúchil, siendo pues el desfile del centro la atracción principal y significativa de la celebración. Es un desfile multitudinario donde se ve mucha gente disfrazada de Catrina, fusionado con el Halloween, una celebración un poco más cosmética, que pues no quiere decir que esté mal, porque pues igual México es uno de los principales destinos turísticos del mundo y pues esto ayuda bastante. Mi otra reflexión es el Día de Muertos para el mexicano, que ya tiene que ver con la tradición y ese sincretismo entre lo católico y lo indígena, de lo que hablaba el santo hace un momento, donde las familias honran a sus muertos con altares domésticos, que son estas ofrendas populares decoradas con objetos personales que pertenecían a las personas fallecidas, donde va su retrato, comida, agua, velas, sal, pan, calaveras de azúcar y pues otra vez nuestras flores de cempasúchil. Todos estos elementos tienen un significado muy especial, además de la visita de los familiares directamente a los panteones, donde se crea ese diálogo con sus seres queridos que ya no están. Entonces esas son mis dos reflexiones de el Día de Muertos vivido allá. Sí, pues bueno, a propósito de lo que tú hablas, creo que nosotros hicimos un peregrinaje por varios templos en Cholula, en un panteón, y por fortuna y yo creo que una coincidencia nos encontramos con Verónica Toksky, que iba a llevar unas ofrendas y a revisar las flores después de este Día de Muertos, y ella nos concedió una entrevista ahí en el panteón en Santa María Tonancintla. Entonces los invito a que la escuchemos y ya en estos días podrán ingresar a nuestro canal de YouTube, donde podrán escuchar la entrevista completa a esta peregrina también en Día de Muertos. Nosotros el día 28 esperamos a los que son accidentados. En casa se le pone una ofrenda para los accidentados que llegan, los que mueren en un choque, un atropellamiento, ese día se espera. Y aquí es la costumbre de llevar la cerita, la cera a los fieles difuntos. Se lleva el día 27 todo el día los esperan. Y aquí está la costumbre de dar tamalitos y atole de arroz a todas las personas que lleguen, que se acuerdan de esos difuntitos. En sí es todo el pueblo que llega, ¿vale? Después de ahí, el día 31, también se pone la ofrenda para los niños, los que murieron chiquitos. El día 31 se pone la ofrenda para esperar a los niños el día 1. El día 31 a la mediodía
Llegan los niños chiquitos, se le ponen sus dulces, sus hojaldras chiquitas, todo lo en pequeño, sus gelatinas, sus dulces, sus gansitos, todo lo que es dulce para niños. Se les pone su ofrenda y ya de ahí ellos se van el día primero a las 12 del día y ahí esperamos a los grandes, a los que murieron de muerte natural, a todos nuestros difuntos, que ahorita son la mayoría, se puede decir. Llegan ese día, igual los esperamos. Si es su primera ofrenda, les hacen su primer petate, que le llaman, porque dice mis papás que antes no había mesas, ¿sí? Entonces eran petates que se les ponía la ofrenda, y hasta hoy en día esa ¿cómo se llama? Costumbre se hace poniéndole el petate, todo en el petate. Gracias. Es su primera ofrenda, igual van a dejar la cera, como si hubiera muerto, recién muerto, van a dejar la cera a todos los del pueblo, o todos los que se acuerdan de ese difunto, y se les da también unos tamalitos y un atolito. Y ya el día 2 nos venimos aquí con la ofrenda a nuestras tumbas a convivir con los difuntos. El día 2. Qué bonito. Y traerles sus flores y pues lo que uno le puede ofrecer a los difuntos, porque lo que en vida les gustó es lo que se les pone de ofrenda. Si les gustó un chile en nogada, una semita, una pizza, todo eso se le pone en la mesa, ¿sí? Y pues todo lo que está al alcance de la casa para ponerle a sus difuntos. Y es una costumbre que año con año se lleva a cabo. Y aquí el panteón se rodea de flores, de flor de cempasúchil o arreglos que les quieran traer a sus difuntos. Depende también de su economía, ¿verdad? Que como ahorita no hay mucho trabajo, pues lo que pudieron traerle. Pero así son las costumbres aquí. Muchas gracias. Bienvenidos. Muy bonito. Aquí Gracias. en Santa María Tonancincla, Cholula, Puebla, municipio de San Andrés Cholula. Bienvenidos y cuídense mucho y Dios los bendiga. Amén. Uno de los aspectos que cobró para mí mayor impacto, relevancia, era eso que decías, todo es tan grande, tan bello, pero tan ornamentado, creo que es la palabra, que uno queda impactado, ¿sí? Es una experiencia que lo desborda a uno. Y una de esas experiencias para mí personalmente fue ingresar a la iglesia de Tonancintla. Esta es una iglesia que se encuentra ubicada en San Pedro de Cholula, que es una población muy cercana a la ciudad de Puebla y que precisamente rememora al lugar de nuestra Madre Venerable. Sabemos que Guadalupe también se le dice la Tonancintla es Madre Venerable, y es una iglesia que personalmente ha sido la iglesia más bella, más impactante que he visto en mi vida. Es una iglesia que se construyó durante prácticamente 4 siglos en 4 etapas, que tiene un estilo barroco indígena y barroco novohispano, que es muy propio también de México, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención y quisiera destacar acá es porque se ve ese mestizaje del que hablaba el santo, pero que por primera vez yo veo lo que eran los dioses prehispánicos con los dioses cristianos. Entonces ángeles con penachos de plumas, con guirnaldas de flores, con atuendos de caballero de águila. Todo este mundo, frutas indígenas, pero también santos cristianos, incluso ver a un San Francisco vestido con su traje, pero con flores también, muestra ese sincretismo. No sé, Lucas, ¿cuál fue esa experiencia? Pues claro, impactante, porque de todas maneras esto es lo que llaman el barroco mexicano o el churriguresco. ¿Ves? Entonces yo escuché hablar del churriguresco hace 15 años y veía esto en internet. Nunca me imaginé poder tener la oportunidad de estar allí y ya verlo es una cuestión que realmente es muy impactante, sí. O sea, muy al detalle, como hablábamos ahorita, mucho de todo, pero muy ornamentado, espectacular. Sí, realmente fue una experiencia muy bella. Yo creo que ese es, por ejemplo, si hay un sitio que es infaltable en el mundo de lo religioso, es visitar este templo, ¿no? Que además, pues junto con el templo que es muy cercano de San Francisco Acatepec,
que también es una cosa muy ornamentada ya con la minilla de oro, porque Tonancintla sobre todo era el tema de los colores, pero muestran eso, ¿no? La belleza. Y a la reflexión que yo llegaba después de estar en estas iglesias, y bueno, en San Francisco, donde tuvimos la oportunidad de estar ahí en la Eucaristía, que era casi imposible no convertirse ante tal belleza de estos templos. Es decir, la experiencia indígena, la experiencia de la belleza, esa experiencia de la ornamentación era tan profunda que realmente allí llevaba a tener una transformación en la fe. Entonces me llamó mucho la atención eso, los indígenas que entre otras cosas me acordaban del códice Butorini, que es este códice de los mexicas, cómo los rostros se parecen, es decir, la grandeza, y esto ya unándolo con lo que fue la Catedral de Puebla, ¿no? Que es arquitectónicamente una obra maestra, o sea, es un templo hermoso que precisamente se le reconoce como el primer templo que se hace de estas proporciones en América Latina, y que bueno, pues ya lo decía en algún momento el santo, ¿no? Puebla de los Ángeles, porque realmente su arquitectura, su arte, todas estas piezas que se pueden encontrar son símbolo pues de esa grandeza y de toda esa mística que también se podía vivir en ese momento. Bueno, Puebla se convierte en una ciudad muy importante en el camino de Veracruz a Ciudad de México. Es una ciudad que después es posterior a estas dos ciudades y funge como ciudad de descanso y de paso. Pero Puebla pues cobra mayor relevancia sobre todo porque aquí los asentamientos, digámoslo así, indígenas y también españoles pues tenían mucha preponderancia, y por eso la arquitectura, ¿sí? La arquitectura religiosa sobre todo pues tiene muchísima importancia. Dentro de estas, la Catedral de Puebla, que de hecho está como esta leyenda, ¿no? De que los planos se intercambiaron, que la Catedral de Puebla era la que iba a ser construida en Ciudad de México y viceversa. Pero que por razones no sé cuáles se cambiaron los planos, y por eso pues realmente la Catedral de Puebla es mucho más bella y mucho más ostentosa y mucho más grande que la de Ciudad de México. Entonces como que acotar esto también. Y no solamente fue el tema de las iglesias, quisiera cerrar con el tema del muralismo mexicano, porque acá la anécdota es que yo iba por un Diego Rivera y me vine con un David Siqueiros. Realmente quedé muy sorprendido con el arte de este pintor, David Alfaro Siqueiros, que es un mexicano. Pues el primer mural que tuvimos la oportunidad de ver grande fue el del Castillo de Chapultepec, donde veíamos toda esta historia de la revolución en ese gran mural que los hizo entre 1957 y 1966, llamado Del porfirismo a la revolución, y creo que muestra pues esa experiencia, o sea, bueno, influenciado de todas maneras en una parte por el cubismo, por Cézanne especialmente, luego por los renacentistas, ideológicamente muy marxista como también Diego Rivera, ¿no? Pero es un arte que realmente, yo no sé qué dirá Lucas, pero a mí me pareció que desbordó las expectativas con respecto a lo que íbamos a ver de Diego Rivera, ¿no? Que por supuesto pues tiene un arte, los murales son interesantes, pero Siqueiros me dejó sorprendido. No sé cuál fue para ti la experiencia. Claro, o sea, no, igual porque de todas maneras algo que también nos impactó mucho pues fue esa cuestión de conocer más acerca de la historia del muralismo mexicano, ¿no? Entonces, obviamente, pues el referente más fuerte es el maestro Diego Rivera, que tiene todos los méritos del mundo, pero ya ver que hubo otros también interesantes y personalmente de un gusto más a lo que a mí me llega, entonces también me quedo con Siqueiros, con el maestro Siqueiros, claro, o sea, no se trata de hacer un pulso, sí, porque cada uno tiene su estilo, ¿no? Pero es impactante la obra de este muralista. Y pues bueno, de las cosas que le sorprende a uno en México es encontrar que el muralismo y mucho arte es público.
E indagando un poco, pues encontraba que a principios del siglo XX, cuando José Vasconcelos era secretario de Educación, él impulsó una estrategia que era el de educar las masas a través del arte público. Y él contrató a decenas de artistas y escritores para erigir una cultura mexicana moderna, y entre esos pues estaban los maestros Siqueiros, Rivera y José Clemente Orozco, que trabajaron en conjunto, y por eso aparecen estos murales como una forma también de inmortalizar esa memoria que se tiene de la historia. Entonces me pareció muy interesante, y creo que, bueno, en cuestión de arte, de arquitectura, pues también fue una experiencia muy interesante allí en Ciudad de México. Dentro del compuesto de la cultura popular, ya hablamos un poco del arte, la arquitectura, pero dentro de estos capitales también encontramos la música. Y es que, volviendo a este tráfico cultural, encontramos mezclas o híbridos entre ritmos de diferentes tradiciones que se dan en doble vía entre Colombia y México. Muchas referencias las tenemos acá en Colombia, y yo creo que si revisamos la trayectoria mexicana es inconmensurable con respecto a lo que ha aportado a Colombia en este tema de la música. Cuéntanos, Lucas, ¿qué elementos destacas y además cómo viste este tema en México? Bueno, antes de entrar ahí al detalle con el tema de este tráfico cultural con referente a la música, vamos a escuchar la cumbia sampuesana por parte del conjunto típico vallenato. El compositor de esta canción es Joaquín Betín, pero quien la popularizó ante el mundo fue Aniceto Molina. Esta canción aparece en la película mexicana Pueblo, Canto y Esperanza, Tres Cuentos Americanos del año de 1954, que, como lo dice su nombre, la película está dividida en tres cuentos, uno cubano, uno colombiano y el otro mexicano. Y aunque cada uno trata de cada país puntualmente, la película está interpretada por actores mexicanos. Entonces, escuchemos la cumbia sampuesana. Bueno, como es bien sabido y según los estudios de la Universidad de Harvard, la cumbia nació en Colombia, pero hacia los años 70 la cumbia llega a México, sí, de la mano de Carlos Meyer, músico colombiano, y pues ahí se inicia precisamente este intercambio y el arraigo de este género en México. Entonces, en México, Meyer conoce a Rafael de Paz y Tony Camargo, quienes musicalizan películas con ritmos cubanos. Pero estos ritmos también fueron evolucionando con nuevos instrumentos, con trompetas, con metales, y ahí es donde se crea una fusión, ¿no? Una fusión que le da una identidad muy mexicana a este género también. Bueno, pero fue una persona muy importante, que es Carmen Rivero, quien introduce las timbaleras, el güiro y un set de trompetas altas para que la cumbia mexicana forje su identidad propia, que es diferente a la colombiana. Este estilo musical también es exportado a Colombia, o sea, regresa ya un poco más ornamentado, y allí surgen grupos como la Sonora Dinamita, que tuvo pues mucho auge y relevancia en los años 80 y 90. Para los años 80 también empiezan a introducir otros instrumentos como el bajo y la guitarra eléctrica, que son provenientes del norte del rock, ¿no? Entonces la cumbia, pues ya sabemos, hace parte de la identidad colombiana. De hecho, en todo Sudamérica también hay cumbias, en Centroamérica,
Sí, pero también hace parte de la identidad mexicana. Y en México pues hay grupos muy famosos que también le dan como esa connotación, digámoslo así, un poco más nacional, con mariachi, o hay otras que son con hip hop, con guapango y hasta con reggaetón. Entonces esto es importante resaltarlo. Pero en Monterrey existe otro fenómeno. ¿Por qué? Porque en los años 60 también migrantes y obreros que venían de Colombia se asentaron en una colonia o en un barrio llamado La Independencia. A esta ciudad trajeron consigo, o a estos entornos populares trajeron consigo la cumbia, la música, el vallenato. Y de ahí surgen elementos identitarios que hasta hoy pues son precisamente parte de la cultura popular en Monterrey. En sus inicios, la cumbia en espacios populares era difundida por medio de los sonideros. Son personas que tienen pues grandes equipos de sonido y que ambientan fiestas y demás. Y es allí donde nace la famosa cumbia rebajada. Cuando uno lee al respecto, dice que pues surge precisamente como por accidente, por Sonido Dueñez, que era como una empresa de sonido popular en ese entonces. Y quien le da la relevancia y la importancia, sobre todo a finales de los años 70 e inicio de los 80, es el gran maestro Celso Piña, creando su famosa cumbia maravillosa. En este contexto regiomontano pues surgen grupos urbanos que se identifican con este género y utilizan la simbología propia de la cultura colombiana, tanto así que se hacen llamar también los colombianos con K. De hecho hay varios documentales ahí en YouTube. Y pues bueno, también la película que fue famosa en el 2019 de Fernando Frías llamada Ya no estoy aquí. Bueno, aparte de la cumbia, también está el bambuco yucateco. El bambuco llegó a Yucatán por primera vez en 1907 por el dueto antioqueño de Pelón y Marín, integrado por Pelón Santa Marta y Adolfo Marín. 12 años más tarde, en el año de 1919, el dueto colombiano de Alejandro Wills y Alberto Escobar crearon la base para que compositores locales hicieran sus propias canciones con este ritmo, dando origen a lo que es el bambuco yucateco. Entonces también tienen una gran influencia por los lados de el bambuco. Bueno, pues esa parte de la cumbia y el bambuco muy influenciado entonces en este tráfico cultural. Pero en el cine también se evidencia. ¿Qué se puede decir acerca de esto? Bueno, en Colombia se siente muy fuerte la influencia de la cultura mexicana y en parte es precisamente gracias al cine. La televisión llega a Colombia en el año de 1954 y antes una de las actividades masivas de entretenimiento era el cine. Allí se proyectaban muchas películas mexicanas, estamos hablando de los años 30 a los años 50, donde además pues México producía mucho cine a nivel mundial. Era la llamada época de oro del cine mexicano. Entonces, por medio de las películas se veía cómo vivía la gente en México, sus costumbres, el humor, la comida, la religión y la música. Además, pues muchos de estos actores también eran músicos e intérpretes y varios se presentaron en Colombia tanto en emisoras como plazas de toros, ¿no? Fue el caso de Pedro Infante y Jorge Negrete. Incluso el gran Mario Moreno Cantinflas estuvo aquí toreando en la Plaza de Toros Santa María. O sea, recordemos que él era lo que llamaban un torero bufo. Con la televisión, más adelante, llegaron los melodramas, los programas de humor de La Carabina de Ambrosio, Al Chavo y pues varios programas musicales. Además, pues el cine seguía ejerciendo su influencia en las décadas siguientes, pues con las películas ya de Vicente Fernández, La India María, Antonio Aguilar e incluso Pedrito Fernández. Pero pues aquí quiero hacer algo muy especial y hay un género que marcó una influencia muy fuerte también en las décadas del 60 y del 70, que fue el cine de lucha libre. Y pues aquí viene mi primer película recomendada, que es Santo frente a la muerte. Fue una película que se grabó en el año de 1969 y esta película se filmó aquí en Colombia, donde Rodolfo Guzmán, el Santo, aparece en varias escenas, pero en otras su personaje es doblado por un luchador que se hacía llamar, o que se hace llamar porque aún vive, el Jaguar de Colombia. Es un luchador colombiano que tuvo una gran amistad con el Santo y además su trabajo gustó tanto que le dio para filmar varias películas también al lado del Santo, ya en México, y ya bajo su propio personaje de el Jaguar de Colombia. La lucha libre en Colombia tuvo su época de oro en las décadas del 70 y el 80.
Personalmente recuerdo cuando niño, en la década del 80, el Coliseo de Lucha Libre, que quedaba ahí en la 22 Sur con Caracas. En la fachada del Coliseo ponían las figuras de los luchadores anunciando pues las peleas y todo este tema de máscara contra cabellera los sábados por la noche y los viernes. Recuerdo luchadores como el Indio Guaycal y el Rayo de Plata de esa época. Lo que no sé es si el Santo peleó ahí. El caso es que hoy en día el Coliseo ya no existe. Lo que queda ahí ahora es un templo de la oración fuerte al Espíritu Santo, donde de todas maneras no se pierde de alguna manera la conexión, y que estos sí siguen en la lucha por colonizar toda América con sus templos. Sí. Entonces, y el tema de la lucha libre pues se ve en algunos barrios. Tengo entendido que en el barrio Policarpa, un barrio del centro de aquí de Bogotá, ahí todavía se hacen algunas actividades en torno a la lucha libre, y con la lucha libre también llegó parte de la literatura de los cómics. Entonces trajeron las revistas del Santo. Aquí leía mucho las revistas del Santo, también las revistas de Memín, de Calimán y Águila Solitaria, que todo esto también hace parte de esa cultura popular que empezó a permear aquí de la cultura mexicana, que empezó a permear. Y que en México se Colombia sigue viviendo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de pasar, yo recuerdo que tú me comentabas por el Teatro Blanquita. Del Teatro Blanquita, allí murió el santo, pero pues que infortunadamente sí está, igual que en Bogotá se abandonó, el teatro está un poco en ruinas, y bueno, y pasamos también por la arena, ¿no? Donde en México el Coliseo del Centro, que es donde hacen la lucha libre todavía, y que pues bueno, es un tema muy emblemático de allí. Pues bueno, yo creo que ahí hay unos buenos recomendados. Nosotros precisamente hicimos algunos performances ya con las máscaras de Huracán Ramírez, ¿sí? Que era Lucas, con el Santo, la máscara del Santo, y con Blue Demon, que era acá el servidor, ¿no? Entonces fue, creo que igual una vivencia también, una experiencia muy interesante. No, pues ahorita que nombras a Huracán Ramírez, y de todas maneras el tema de la lucha libre nos daría para un podcast completo realmente, pero pues ahí quiero acotar algo dentro del cine de lucha libre, y es que muchos actores no eran luchadores, se hicieron luchadores posteriormente gracias a que los personajes tuvieron una gran aceptación, ¿no? Entonces, entre esos Huracán Ramírez, que hubo varios Huracanes Ramírez. En el caso del Santo fue el primer luchador real que hizo cine, incluso en algún momento su voz la doblaron, ya después era con su voz real y todo eso, pero incluso películas de lucha libre en México se vienen haciendo desde finales de los años 40. Ya el concepto de las máscaras y todo esto, la época fuerte fue en los años 60, apenas termina la época de oro del cine mexicano, y el cine de lucha fue algo que ayudó a mantener a flote pues la industria del cine mexicano. Entonces, importantísimo el cine de lucha libre. A mí me gusta pues mucho. Que muy bien. Yo nomás podría recomendar una que vimos incluso en familia, Nacho Libre, que rememorando a propósito de la religión de este luchador, un sacerdote, ¿sí? Que es Fray Tormenta, y que rememora un poco la historia de él, que estuvimos precisamente ahí en la búsqueda de esta máscara y fue muy difícil. Entonces pues también una película muy bonita además, y que muestra pues también cómo lo religioso termina permeando desde diferentes lógicas este deporte y este arte, ¿no? Entonces todos invitados a que puedan mirar estas películas y que se acerquen entonces también a todo este cine de lucha. Para cerrar este podcast, entonces qué mejor que rememorar alguna anécdota o experiencia significativa que tuvimos los profanáticos en Ciudad de México y en Puebla. Creo que fueron muchas las vivencias, pero bueno, siempre hay algo que en esas peregrinaciones le marcan a uno, ¿no? Y le generan alguna experiencia.
Lucas, ¿tú qué nos puedes contar como anécdota o como experiencia importante para ti en este peregrinar que hicimos por Ciudad de México y por Puebla? Bueno, para mí realmente todos los días fueron muy especiales, pero aquí quiero traer a la mesa una anécdota que me llegó al corazón, y fue cuando estuvimos en Xochimilco el día 1 de noviembre, que fue el día de la celebración del Día de los Muertos. Nosotros llegamos a Xochimilco y nos recibió Ángel. Ángel estuvo por acá hace un año en nuestro segundo podcast cuando hablamos de los niños, ¿no? Él habló puntualmente de la tradición del niñopa ahí en Xochimilco. Él nos abrió las puertas de su casa, allí tuvimos la oportunidad de participar en el arreglo de la ofrenda de Día de Muertos y de conocer a su familia, donde la abuela nos abrió no solamente las puertas de su casa, sino de su corazón. Ella desde el principio nos empezó a narrar todo lo referente al Día de Muertos, cómo desde muy temprano ella estaba preparando las diferentes comidas que le gustaban a sus familiares que ya no están, y cómo esta tradición ha pasado de generación en generación. La señora, con una voz súper calmada, a medida que nos iba narrando y nos iba contando esto, nos daba a probar de todo lo que iba preparando. Entonces nos daba chocolate, lo que llaman el pozol, nos dio cacahuates, nos dio frutas, nos explicó por qué esas frutas, que son básicamente mandarina, naranja, manzana y guayaba, las que colocan en la ofrenda. Nos dio envueltos, lo que nosotros llamamos envueltos y ahí en México llaman tamales. Entonces, cuando ella empieza a narrar que el día anterior, el 31 de octubre, es el Día de Muertos dedicado a los niños. Entonces nos hablaba de una hermana suya que falleció cuando era niña, hace ya muchos años, y que a ella le colocaban entonces un pan de azúcar. Ahí nos mostró un pan de azúcar y un vasito de leche. Ya después nos empezó a explicar que el día 1 ya era a los adultos, y nos empieza a contar de sus familiares que se han muerto, y la señora quiebra su voz cuando empieza a hablar de un hijo que había fallecido hace poco menos de 3 años. Entonces, pues como yo ya venía o veníamos todos ahí como en la narrativa de la señora, escuchándole y todo eso, cuando ella habla y se le aguan los ojos, pues yo ahí me quebré y yo le decía a mi esposa: esta señora va a seguir, yo voy a terminar aquí llorando y pues no quiero tampoco. Pero fue una experiencia de vivir y el sentir el Día de Muertos en esta casa con estas personas, los aromas, la música, porque se estaba escuchando música mexicana, incluso curiosamente había hasta el perro, se llamaba Lucas y le pintaron unos huesos encima, era un perro negro. Entonces haber estado allí para mí fue saber y conocer realmente de qué se trataba el Día de Muertos. Entonces para mí fue una experiencia súper bonita. Y para mí el Día de Muertos en Xochimilco fue muy especial, muy enriquecedor, y creo que es donde se ha conservado esa tradición genuina religiosa de Día de Muertos. Entonces realmente fue muy especial, y personas muy especiales que tuvimos la oportunidad de conocer y compartir con ellos. Santo, ¿tú qué experiencia nos puedes contar? Bueno, pues creo que la más importante fue haber compartido con ustedes. Realmente para mí fue muy grato, llenó muchísimas cosas en mi vida. De verdad que agradecí mucho esos espacios. Y pues sí tuve un gran susto, porque yo precisamente el jueves 4 tenía una clase en la mañana, y pues ustedes me enviaron una foto de una noticia de un incendio y demás. Yo seguía haciendo mi clase, y ya cuando termino la clase es cuando dimensiono el asunto. ¿Por qué? Porque donde me estaba quedando en México estaban las noticias, ¿no? Y estaba todo el revuelo del incendio del Mercado Sonora, y que el Mercado Sonora, y eso pues fue un choque bastante brutal. Pues obviamente ustedes ya me habían avisado y todo eso, pero pues yo dije, Dios, o sea, precisamente ese momento era cuando ustedes iban para allá. Entonces eso sí me choqueó bastante, pero bueno, qué bueno que media no hora mayores, antes, pero además sí fue... porque nosotros era para que hubiéramos llegado antes, pero como nos estábamos hospedando cerca a donde se filmó la película Roma, la ganadora del Oscar, entonces decidimos hacer el periplo primero allí para ver si... Ahora venden gorras, ¿no? Allí.
Entonces, pero Gorras de la película Roma. pero no había servicio. Entonces eso fue lo que nos atrasó y llegamos justo media hora después de que se inició el incendio. Entonces, por fortuna llegamos después, porque parte de lo que se estaba quemando el mercado de Sonora, que para los profanáticos quizás que no están contextualizados, nosotros íbamos al mercado, que es donde se encuentra todo el mercado de la brujería, de lo esotérico, de la Santa Muerte, de Valverde, es decir, donde íbamos a encontrar a todas estas personas que están dedicadas a las artes ocultas. Pues se incendió y no pudimos entrar. Entramos fue al mercado del frente, ¿no? A la Merced, Lucas. Al mercado La Merced, y que eso es inmenso, eso es grandísimo. Como incluso todo. Yo les comentaba, como todo le comentaba yo a Simón, incluso Pérez Prado tiene un mambo, que es el mambo del mercado La Merced, que es genial. Aquí de pronto está de fondo sonando. La Merced, del mercado La Merced. Dame la carne. Pero el caso era que pues nosotros caminábamos y la gente tenía sintonizadas los canales de televisión, porque eso estaba hasta por las noticias de Fox y todos los canales mexicanos. El caso que había un periodista de estos bien amarillistas y decía: arde la Santa Muerte, arde Malverde. Sí, así fue. Pues fue simpático, de todas maneras logramos ver una Santa Muerte, un altar de la Santa Muerte, sí es impactante. Sí. Es bien impactante eso. Ahí precisamente en el mercado La Merced. Esa es una experiencia rara. Sí, porque habían vitrinas de solamente libros de esoterismo, de brujería, de magia negra, magia blanca, magia roja. Es decir, pues fue una experiencia interesante. Por supuesto, queríamos nosotros hacer allí un registro de una vivencia dentro del mercado, porque como ustedes pudieron ver en redes sociales, y los que de pronto no se han acercado pueden ver allí algunos reels de algunas experiencias que tuvimos y fotografías. Entonces queríamos estar allí precisamente porque habíamos hablado de todos estos santos al margen de la ley, pero pues no fue posible. Entonces sí fue una experiencia bastante significativa y anecdótica realmente. Puro humo. Bastante humo, la verdad. Pues bueno, yo solamente quiero cerrar con una imagen que tuve yo específicamente en el Museo de Sumaya, en Polanco, en Ciudad de México, un museo que es reconocido por las grandes obras de arte que contiene allí. Un museo de Carlos Slim, este millonario que es famoso, pero que, bueno, ha sido muy criticado, pero que me cambió la perspectiva en dos sentidos. Primero porque, bueno, hay que decirlo, casi todos los museos que logramos estar en Ciudad de México tocaba pagar, pero en el caso de este museo es un museo que es gratuito para los profanáticos cuando vayan a México, que no se lo pierdan, porque no solo es su arquitectura moderna, que ese es uno de los contrastes en México, ¿no? Arquitectura muy prehispánica, arquitectura ya de colonia, republicana, moderna y contemporánea de vanguardia. Entonces este museo por fuera es realmente muy bello. Y adentro pues hay muchas obras, pero a la anécdota que voy es en el último piso, cuando nosotros estábamos incluso tomándonos una fotografía a las espaldas de la escultura de Rodin que se llama Las Tres Sombras. Cuando terminamos yo volteé y vi una señora sumamente sencilla, o sea, yo pues no podría decir si era campesina o no, pero era una mujer muy sencilla, de edad, y ella decide acercarse a una nieta y le dice: mija, tómame una foto acá que me gustó esta parte, que salgan allá esos tipos arriba. Y ella se para de una manera sencilla, se quita su gorrito y se toma la fotografía. Y las nietecitas igual de sencillas. Para mí fue muy conmovedor y yo lo compartía porque para mí ese es una muestra y un gesto de la democratización del arte. Ella quizás no sé,
pues estoy especulando, pues no podría, quizás no sabía quién es Rodin, quizás no conoce muchas de los Botticelli, el Van Gogh, muchos cuadros que hay en este museo, pero el hecho de que sintiera esa sensibilidad, de que le gustara, de que le generara un placer y quisiera tomarse una fotografía, es muestra de que realmente el arte no es para puristas, no es para élites, sino precisamente es algo que debe ser acceso para todo el mundo y que le genera a uno una experiencia importante, una experiencia bonita, una experiencia de vida. Entonces el hecho de ver estas personas y por supuesto mucho turista, mucho mexicano, para mí fue muy valioso y yo me vine con eso, porque para mí México es muestra de arte, de cultura, pero en todas las esferas. No es un tema de élite, sino ya lo veíamos con el muralismo mexicano, realmente da posibilidad de acceso a todas las personas. Entonces fue una imagen muy bonita que me traje a Colombia y que ojalá en Colombia lleguemos pues también a estas posibilidades, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, profanáticos. Creo que la experiencia bonita fue compartir en familia, como hermanos, y realmente a todos los profanáticos que nos estuvieron siguiendo ahí en redes sociales, agradecerles también. Recibimos muchos saludos, muchas personas que estaban allí conectadas, muchos alegres de que nos habíamos reunido, y creo que ese es realmente el gran premio que logramos darnos a un año de este proyecto de podcast de Profanáticos a Imagen y Semejanza. Entonces, pues con esto cerramos este podcast. Queremos invitarlos a que escuchen las temporadas anteriores, que visiten nuestra nueva página. Cuando estábamos en Ciudad de México, precisamente hacíamos el lanzamiento de esta página un poco más kitsch, más popular, donde pues intentamos evolucionar y también regalarle a nuestros seguidores esta nueva estética. Entonces, para que la visiten, profanáticos.com, a que se conecten en redes. Estaremos igual durante todo este resto de año publicando fotos de esa vivencia que tuvimos allí. Vamos a subir también esta entrevista, mostraremos algún material que logramos documentar de nuestro periplo por allá por México. Igual que se conecten en Instagram, en LinkedIn, y por supuesto que escuchen, y a los oyentes de Radio Digital América que se conecten a este proyecto que no busca más sino reflexionar, visibilizar y mostrar las bondades de la cultura popular en conexión con la religión y con diversas formas de expresión que podemos encontrar. Entonces, un agradecimiento a todos. Me alegra volver a encontrarme con Lucas y con Santo. Y bueno, finalmente, ¿con qué nos vamos para el próximo episodio, Santo? Bueno, para nuestro próximo podcast vamos a hablar sobre la música decembrina. Ya saben que pues es muy típico, sobre todo en Colombia, escuchar diferentes géneros incluso que evocan esta época. Entonces vamos a hablar sobre lo que significa y todo lo que nos conecta esta música con el tiempo de Navidad. Así que no se lo pierdan. Muy bien, pues todos invitados a que nos acompañen en este próximo podcast, el último, el de cierre de año, precisamente entrando en esta magia del fin de año, de las fiestas. Pues un saludo a los que nos escuchan por primera vez, muchos mexicanos que logramos contactar también. Bienvenidos a este proyecto. Nos vemos el próximo episodio entonces para ya finalizar nuestro año. Y Lucas, ¿con qué saludos nos vamos y qué canción nos tienes para el día de hoy? Bueno, muchas gracias, Simón, muchas gracias, Santo. Vamos a mandar un saludo a los que nos dieron desde Posada hasta Pozole. Entonces, un fuerte abrazo a Ángela e Ignacio en la colonia Roma, a Edgar, Ángel y la familia en Xochimilco, a la señora Lucelena e hija, Lucero, y por supuesto a nuestra queridísima Amelia Guizar, a su amiga Verena, una señora con un humor increíble, una mujer muy inteligente, igual que nuestra querida Amelia, y por supuesto a su hijo Álvaro, y a Paulina, que nos preparó unas ricas quesadillas de huitlacoche.
Y por último, quiero hacer una mención y un agradecimiento muy especial a nuestro amigo y hermano El Santo. Santo, parcero, gracias por todo. Sabes que te queremos un montón. Entonces, te mandamos un fuerte abrazo desde acá y ya sabes, por acá te esperamos también, mi hermano. Y bueno, para terminar nos vamos con la canción. Desde Monterrey, el gran Celso Piña y su Ronda Bogotá con una versión de la cumbia sampuesana. Muchísimas gracias. Baila mi cumbia. Hey, hey, hey. Vaya qué sabor. La cumbia se fue